Ok. Bueno, ok. Muy buenas noches a todos los presentes. Hoy, 7 de octubre de 2022, estamos recuperando la actividad de Derecho Penal Internacional con el doctor Cristian Rodrigo Barrio Barón, quien es abogado penalista de Bolivia y que ha tratado este tema, además del tema de Derecho Penal Humanitario. Doctor, tiene entonces el escenario. Excelente, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bueno, agradecido con David por la cordial invitación que me permite estar el día de hoy junto a todos ustedes. Me permito presentarme, mi nombre es Cristian Rodrigo Barrios Barón, de profesión abogado. Soy doctorando en Derecho Constitucional y Derecho Administrativo. Soy doctor honoris causa por la Academia de Ciencias Jurídicas de Baja California. Soy magíster en Derecho Penal y Derecho Procesal Penal. Soy magíster Cintarum en Derecho Constitucional y Derechos Humanos. Soy diplomado en Auditoría Jurídica, en Educación Superior y Gestión Universitaria. Tengo el título de posgrado de perito en delitos anticorrupción y delitos contra la fe pública. El título de experto en delitos, parte especial. El título de experto en investigación forense, criminalística y escena del crimen. Tengo especializaciones en las técnicas de litigación y fundamentación para la actuación en audiencia de juicio oral, cursos de posgrado en psicología forense, criminalística, posgrados en medicina legal y forense aplicada a los hechos delictivos, coautor de varios libros que han sido publicados en Argentina, en España, relacionados tanto a derecho constitucional como a derecho penal, enfocados más a los delitos medioambientales y al ecocidio como delito de lesa humanidad. Respecto al tema de derechos humanos, también de la misma forma, respecto al esquema de los neuroderechos dentro de su implementación. Soy conferencista nacional e internacional, siendo invitado a varias conferencias en varios países de Sudamérica y también en Europa, en Italia, juntamente como en España. Soy docente de pre y posgrado de varias universidades. Actualmente soy docente investigador de la Universidad Privada Domingo Savio. Soy exfiscal asistente de la Fiscalía General del Estado y actualmente cumplo funciones como asesor legal de la Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Javier de Chuquisaca. Bueno, ya me conoce, ya tiene todos mis datos. Es un grato honor poder estar esta noche juntamente con todos ustedes. Sin más, vamos a agarrar y para ganar tiempo vamos a ingresar a ver qué es el derecho penal internacional, en el entendido de que para poder hablar sobre derecho penal internacional tenemos que tener una noción sobre qué es un crimen de guerra. Por ello veremos que, aunque no lo parezca, incluso en la guerra hay reglas, tal como lo señala el Comité Internacional de la Cruz Roja. Y estas reglas están contenidas en tratados llamados los Convenios de Ginebra y en ese entendido una serie de otras leyes y acuerdos internacionales en los cuales, dentro de un sentido amplio, prevén que los civiles no pueden ser atacados deliberadamente, como tampoco la infraestructura que llegue a ser vital para su supervivencia. Y es en ese entendido que se regula el empleo de ciertas armas, ya que están prohibidas algún tipo de armas debido al sufrimiento indiscriminado o atroz que llegan a causar. Esto como ser las minas terrestres antipersonales, las armas químicas o biológicas y dentro del teatro de acciones, tanto al resguardo a enfermos heridos mismos que deben ser atendidos y esto incluye justamente a los soldados heridos justamente de la contraparte, que estos van a ser entendidos y van a ser justamente sobrellevados como y dentro de los derechos de los prisioneros de guerra. Y dentro de eso también se van a llegar a encontrar justamente a los delitos graves como el asesinato, la violación, la persecución masiva de grupos y a estos que vamos a llegar a denominar crímenes contra la humanidad. En ese sentido, vamos a ver de que la persecución y represión de los delitos contra los derechos humanos y los crímenes que atentan contra la paz y la seguridad de la humanidad por los sistemas de justicia nacionales suele justamente facilitar el camino hacia la impunidad y sobre todo en aquellos casos donde los presuntos criminales forman parte
de esas instituciones del Estado o encuentran en las legislaciones nacionales los medios para poder librarse de la justicia. En este entendido, vamos a ver que Gustave Moynier, miembro fundador de la Cruz Roja, planteó por primera vez la idea justamente de un tribunal internacional en 1872. Esto como respuesta a los crímenes contenidos durante la Guerra Franco-Prusiana, siendo este el primer intento moderno de un mecanismo de justicia penal internacional después de la Primera Guerra Mundial como hecho precedente. Es en este sentido que vamos a ver los comienzos de una fundamentación de la responsabilidad penal en el derecho internacional, en el cual se encuentra en el Tratado de Versalles de justamente del 28 de junio de 1919, en el cual ya se maneja y se detalla de que las potencias aliadas y asociadas llegan a acusar a Guillermo II de Hohenzollern, ex emperador de Alemania, por ofensa suprema contra la moral internacional y la santidad de los tratados. Aquí estamos empezando a ver a la afectación de la moral internacional. ¿Qué significa? Lo que actualmente concebimos como acuerdos de paz. Esto vamos a ver que para el enjuiciamiento del Kaiser debía haberse establecido un tribunal penal internacional, y es en el tratado en el que establecía además la facultad de los aliados para enjuiciar ante sus propios tribunales militares a los acusados de haber cometido actos contrarios a las leyes y a las costumbres de guerra. Esto justamente con el objeto de posibilitar justamente la aplicación y el respeto a los tratados. Es en ese sentido que vamos a ver que el Tratado de Paz obliga al gobierno alemán a extraditar a criminales de guerra y a prestar asistencia judicial. Es en este sentido que vamos a ver, en un sentido innovador y sumamente ambicioso, el modelo sancionador del Tratado de Versalles, que no llegó a implementarse, lastimosamente. Pero vamos a decir, no se llegó a la creación de un tribunal internacional, ya que el ex emperador alemán se le concedió asilo en los Países Bajos, por ende que nunca llegó a ser justamente juzgado. Y justamente en este sentido vamos a ver de que estos llegan a ser conocidos como los famosos juicios de Leipzig, siendo que la amargura aliada por la conducta de Alemania en la guerra impidió el tipo de amnistía típica de los acusados de paz de los acuerdos anteriores establecidos a 1919, en el entendido de que los juicios que comenzaron en Leipzig el 23 de mayo de 1921 rápidamente llegaron a convertirse en una farsa, en el entendido de que los acusados fueron tratados como héroes por el público alemán y todos menos 7 fueron justamente absueltos. Y estos 7 recibieron sentencias tan leves que nunca llegaron a ser cumplidas. Es en este punto de que el juicio lo que hizo fue impulsar, más que todo, los sentimientos nacionalistas y revanchistas en Alemania. ¿Esto qué generaba? Que iba debilitando aún más la democracia de Weimar, ya que en ese entendido ya estaba frágil, y que en el entendido también de que estaba atrapado entre las demandas aliadas y un público justamente que condenó al gobierno por aceptar las condiciones humillantes de Versalles, y entre las que se encontraba justamente el juicio en sí mismo. En este punto vamos a ver de que la idea de la culpa alemana, tan cara a los aliados, fue ampliamente ridiculizada dentro de Alemania, y no dieron, en ese entendido, ni castigo ni paz respecto a las sanciones, ya que estos tuvieron una importancia meramente indirecta para el desarrollo del derecho penal internacional, puesto que los procedimientos ante el Tribunal Supremo del Reich fueron conducidos sobre la base del derecho penal alemán, y en los pocos casos en los que se llegó a un veredicto de culpabilidad, se aplicaron los tipos penales del tipo penal del Reich. En ese sentido, que lo único que quedaba, por lo menos, podía hacer, y se llegó a fundamentar la aplicación justamente de la antijuricidad
respecto a los tipos endilgados y por los cuales estaba juzgando los hechos. Es en este sentido que llega a ser infructuoso justamente el futuro y también los esfuerzos que se generaban por castigar penalmente las deportaciones masivas, los asesinatos de cientos de miembros de ciertos credos. Es en este sentido de que vamos a hablar de que luego de estos hechos que se han ido pasando, no siendo concebidos como hechos aislados, vamos a ver de que ese tormentoso por el reconocimiento del derecho internacional pasa por tener que ver y tener que aceptar los hechos que han ido pasando de forma brutal. A eso nos referíamos cuando decíamos deportaciones masivas, asesinatos de cientos de miles de miembros, ¿de qué? De la minoría cristiana armenia, que estaba ubicada en Turquía. Hechos acaecidos en 1915, siendo denominados estos como el famoso Holocausto armenio. Otros nombres que son conocidos es la Gran Calamidad o la Masacre Armenia. Esta justamente consistió en la deportación forzada y la masacre de un número indeterminado de civiles armenios, calculando aproximadamente en la muerte de entre 1,5 millones a 2 millones de personas durante el gobierno de los jóvenes turcos. Esto estamos hablando dentro del Imperio Otomano entre la data de 1915 hasta 1917, durante la Primera Guerra Mundial. Y en este punto vamos a ver de que este se caracterizó por su brutalidad de las masacres y en la utilización justamente de marchas forzadas con las deportaciones en condiciones extremas, que generalmente llevaban a la muerte de muchos de los deportados. Otros grupos étnicos también llegaron a ser masacrados por el Imperio Otomano durante este periodo, pero entre ellos los asirios y los griegos de Ponto. En este punto vamos a ver de que algunos autores consideran que estos actos llegaban a ser parte de la política interna de exterminio que tenían a efecto justamente de poder agarrar y de poder sesgar y poder limitar justamente el punto de actuaciones y de acciones que se llegaban a tener o los cuales estaban planteando justamente dentro del sentido de poder diezmar y de poder limitar justamente el crecimiento de otro tipo de razas que no sea la suya y de una segregación, pero desde un punto religioso. Es así de que la fecha del comienzo del genocidio se conmemora justamente en este recuerdo el 24 de abril de 1915, el cual es el mismo día en el que las autoridades otomanas detuvieron a unos 250 intelectuales armenios que eran líderes de la comunidad armenia de Estambul y que posteriormente los militares otomanos expulsaron a los armenios de sus hogares y los obligaron a marchar cientos de kilómetros por el desierto de lo que hoy llegamos a conocer como Siria. Esto privándoles de alimentos y de agua. En este sentido, al momento de hablar de familia, estamos entendiendo de que en ningún momento se ha llegado a respetar la edad o el sexo de las víctimas y las violaciones y otros tipos de abusos sexuales que llegaban a ser frecuentes justamente durante toda este trayectorio en lo cual aprovechaban justamente las autoridades otomanas. En este sentido vamos a ver de que aunque la República de Turquía, sucesora justamente del Imperio Otomano, no niega que las masacres de civiles armenios ocurrieran realmente, no admiten que se tratase de un genocidio. Esto llegan a arguir justamente que las muertes no fueron el resultado de un plan de exterminio masivo, esto dispuesto justamente por el Estado otomano, sino que se debió a las luchas étnicas internas dentro del país, las enfermedades y el hambre durante el confuso periodo de la Primera Guerra Mundial. Es en este sentido para justificar y negar de que haya tenido cualquier participación el Estado en el momento de las deportaciones.
Pero si bien, a pesar de esta tesis, casi todos los estudiosos han llegado a concluir justamente que los turcos, y hasta estudiosos turcos, indican de que los hechos encajan claramente en la definición de crímenes de lesa humanidad. En este punto veremos de que la masacre de Armenia es generalmente considerada el primer genocidio sistemático moderno. De hecho, llega a ser el segundo caso más estudiado de genocidio después del Holocausto. Y en el entendido vamos a ver de que hasta la fecha más de 22 estados llegaron a reconocer oficialmente el delito de genocidio. Y en este punto veremos de que en mayo de 1915, en una declaración conjunta que llega a realizar los gobiernos de Francia, Reino Unido y Rusia, llegan a calificar como crímenes de lesa humanidad los actos cometidos por el Imperio Otomano en contra de los armenios, exigiendo a la vez justamente la determinación de responsabilidad a los perpetradores. Esto realizado justamente en el 2001, pero no llegó a generar mayor repercusión en ese sentido. También tengamos presente de que eran las primeras épocas en las cuales se empezaba a propugnar la lucha por los derechos humanos respecto a crímenes internacionales. En este punto vamos a ver que consecuentemente el Tratado de Paz de Sèvres, firmado en 1920, que sin embargo nunca entró en vigor, preveía ya expresamente la obligación de entregar a los responsables a un tribunal aliado o internacional, no especificado. Y en este sentido, que se empiezan a hacer los llamamientos en aplicación de justamente para poder manejar y para poder adoptar el sentido justamente del reconocimiento y en aplicación de normativa internacional y de cumplimiento obligatorio de los tratados. Es en este sentido y en este manejo de ideas de que vamos a ver de que el estatuto justamente del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg, convenido en el Acuerdo de Londres por las potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial del 8 de agosto de 1945, llegó a caracterizarse como el acta de nacimiento justamente del derecho penal internacional. La principal declaración del estatuto señala de que los crímenes contra la paz, los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad fundamentan su punibilidad directamente en el derecho internacional. Para el derecho internacional, este enfoque era completamente revolucionario. Por primera vez, veíamos que se perseguía efectivamente a personas como consecuencia de su responsabilidad en crímenes de derecho internacional. Esto de forma efectiva y que estarían sujetos justamente a responsabilidad penal. Y es por ello que se crean dos tribunales militares. Uno para los nazis en Nuremberg y otro para los japoneses justamente en Tokio. En este punto tenemos que abordar justamente y para ingresar a ver perdón, el tema de los juicios de Nuremberg, tenemos que ver de que en la Segunda Guerra Mundial el régimen nazi de Adolf Hitler llegó a ejecutar en los campos de exterminio al menos a 6 millones de judíos y 3 millones de polacos, minusválidos, homosexuales y demás. Estas personas les quitó la ciudadanía y cometió contra ellos todo tipo de atrocidades. Es entonces cuando los países aliados dominaron la situación y se entra justamente a un gran debate de potencias. En Potsdam, Winston Churchill le sugiere justamente a Roosevelt y a Stalin que los aliados tenían que agarrar a todos los líderes nazis que habían capturado y ejecutarlos a todos. Es en esto que Stalin, representante por la Unión Soviética, llega a señalar que parecía que tenía una lista en la cual estaban más de 50,000 personas a las que quería matar. En este punto aparece Roosevelt y señalaba que no tenía ningún problema justamente con la ejecución como señalaban sus homólogos.
Y en este punto vamos a ver de que lo que hace interesante la actuación de Roosevelt es de que maneja el debate en una realidad en el momento de que si debían, justamente en el punto de encrucijada, si debían fusilarlos o ahorcarlos. Después de que justamente fallece Roosevelt en 1945, en Estados Unidos empieza a surgir la idea de, en vez de ejecutar a los nazis capturados, mejor hacerles justamente un tribunal internacional. La idea llega a ocurrírselo justamente al secretario de guerra, a Henry Stimson, quien agarra y llega a convencer a Truman, quien ya llega a fungir como nuevo presidente de los Estados Unidos. Y en este sentido, Stimson señala y maneja sus fundamentos, su línea ideológica, en el sentido de que de buscar verdades de razones políticas, para que hubiera juicios en vez de simplemente ejecutar a los enemigos derrotados. En este punto vamos a ver de que la primera razón para esta idea era establecer un registro histórico que resista justamente a las fuerzas de revisionismo. En este punto veremos de que la mayoría de la gente conoce la famosa frase de Adolf Hitler, la cual señala en 1939, justo antes de invadir Polonia. Va Hitler y le señala a sus generales que estaban dudando justamente en cumplir las órdenes de guerra total y de matanza masiva de civiles. Es a esto que Hitler va y señala que no se preocupen, porque nadie se acordará ya de la suerte de los armenios. Esto haciendo una remembranza a lo sucedido en la Primera Guerra Mundial, en lo cual los turcos asesinaron a millones de armenios, en lo que muchos siguen manejando como el gran genocidio del mundo, en vez de enjuiciar a los líderes turcos después de la guerra. Más bien, fueron justamente favorecidos con el tratado de Lausanne, en el cual recibían una amnistía. Es entonces en este punto, era de que si se debía crear un precedente, de modo que los responsables fueran enjuiciados por estos hechos. Y uno de los puntos más importantes, de los cuales se funda la pretensión de la idea, de que no pudieran decir en el futuro quién recuerda la suerte de los judíos alemanes. Esto como punto que manejaban para poder enfocar la idea a dónde estaba dirigido. Manejar una memoria que sobrepase la historia para que no vuelvan a repetirse los mismos hechos. Otra de las razones basada esto ya en consideraciones políticas reales fue que los aliados habían hecho cosas durante la guerra por las que llegaron a ser fuertemente criticados, como el famoso tema del libro Matadero 5 de Kurt Bennington, en el cual habla sobre el bombardeo de Dresden, realizado por Estados Unidos, el Reino Unido y los demás aliados, los cuales lanzaron tantas bombas sobre Dresden que literalmente diezmaron toda la ciudad, que era un centro de población civil, con muchos monumentos históricos. En este sentido, llegó a criticarse de tal forma Estados Unidos porque por haber usado bombas atómicas justamente y haberlas utilizado justamente en Nagasaki y Hiroshima, en Japón. En este contexto, vamos a ver de que estas críticas, la idea de hagamos un juicio para demostrar que nos oponemos a los aliados y que fue lo que justificó que hayamos tomado las medidas extraordinarias. Como decir, necesitamos justificar nuestras acciones y lo vamos a revestir de legalidad. Muy bien. Es en este punto de que la idea de hacer un juicio, en vez de imponer justamente reparaciones sancionatorias sobre el pueblo alemán, como se había manejado y como había sucedido después de la Primera Guerra Mundial, algo que muchos profesores y expertos señalan que creen que se condujo al ascensor de Hitler y al nazismo. En vez de eso se empieza a ver justamente y se llega a demostrar que lo que tuvieron culpa llegaron a ser justamente los líderes del nazismo. Es por ende de que tenía que empezar a manejarse y ya tenía que analizarse la responsabilidad de los estamentos superiores en la aplicación justamente de sus acciones.
Es en este sentido de que ellos serían enjuiciados y demostrarían su culpa. Se crearía realmente una ficción legal de que todos los demás solo estaban cumpliendo órdenes. En ese sentido vamos a ver de que hay un tremendo debate en este punto, ya que el historiador de Harvard, el profesor Goldhagen, al momento de escribir los verdugos voluntarios de Hitler, maneja lo que llega a ser un sentido de ficción legal, en el cual se empieza a hablar de la acción de que nadie desde arriba hasta abajo fue coaccionado para que cometiera atrocidades, sino que todo era voluntaria y hasta entusiasmada participación. Otros, como Goldhagen, no llegaban y no apuntaban a ese punto de razonamiento. Es en ese sentido justamente de que empezaban a manejar en el punto de ¿qué? De que no se tenía la razón en el sentido de que Hitler sancionaba y coaccionaba a la población y que por eso ocurrieron los problemas. Pero independientemente cuál sea la razón, la idea era de culpar solo a los líderes y esta idea se manejó. Es así que 4 países, los cuales fueron Estados Unidos, Reino Unido, Rusia y Francia, se unen y crean el primer Tribunal Internacional de Crímenes de Guerra de la historia, los conocidos justamente como Tribunal de Nuremberg. Otros 17 países se unieron y firmaron el tratado que estableció la Constitución de Nuremberg, y ya para 1945, ya en el juicio, estaba ya dándose en marcha. Dentro de estos vamos a ver de que los acusados tenemos a Goering. Después de esto vamos a agarrar y pensamos, uno de los más importantes llega a ser Goering, Goebbels. Dentro de estos vamos a encontrar y vamos a ver de que se le llegan a celebrar justamente 12 juicios de grupos especializados. Hubo justamente el juicio de los industriales, el juicio de los hombres de negocios alemanes, el juicio de los doctores que cometieron atrocidades, y justamente uno de los puntos más importantes, el juicio a los jueces de Alemania. Respecto a este punto, uno de los grandes conflictos que se llegaron a mantener y que llegaron a repercutir, que fue la defensa de la gran mayoría de los miembros de la cúpula, justamente de Hitler, manifestaban y señalaban de que ellos estaban simplemente cumpliendo órdenes y que todo era limitativo. Pero en el rol del juez, hasta dónde nos lleva el punto del derecho penal internacional y en el punto de la filosofía del derecho a poder manejar y poder entender cuándo o no se aplicaba la ley. En este punto vamos a agarrar y vamos a ver el caso del doctor Frank Schellberger. Vamos a agarrar y vamos a tomar presente justamente que ya han pasado 74 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y que con el paso de los años nos van enseñando de que el miedo puede ser un arma y un arma cruel en toda índole. En ese sentido, Thoreau señalaba de que la ley jamás hizo a los hombres un ápice más justos, y en razón de su respeto por ellos, incluso los mejor dispuestos se convierten a diario en agentes de la injusticia. Es en este sentido que se debe analizar lo señalado por Schellberger, quien alega en su defensa durante el juicio de Nuremberg que él estaba obligado como juez a aplicar las leyes emanadas de los órganos correspondientes. Este señala que solo llegó a afiliarse al Partido Nacional Socialista en 1938. Esto porque le habrían obligado mientras cumplía funciones como ministro de Justicia. Es en este punto que cuando cumplía estas funciones intentó mitigar en la medida de lo posible los efectos de las leyes nazis. Y a fin de explicar por qué no renunció a sus cargos, llegó a señalar que si lo hubiera hecho, otro peor hubiera ocupado su lugar y las consecuencias hubieran sido mucho más sangrientas.
En este punto vamos a entrar y vamos a deducir que era mejor afrontar un mal menor ante un mal mayor. Esto amparándose en que en su rol de jueces ellos nunca habían estado de acuerdo con Hitler y tampoco con el nazismo, pero estaban muy influidos por el pensamiento positivista justamente de Hans Kelsen, al que seguían con plena convicción total, siendo este pensamiento jurídico el que en definitiva resumía la idea de qué es el derecho, cómo se ve la construcción del derecho y toda la ley que haya sido elaborada con respeto al procedimiento legislativo establecido en derecho. Y como tal, debe ser obedecida por los ciudadanos y era aplicada de aplicación obligatoria por los jueces, sin que quepa justificación jurídica o moral para su desobediencia. Es en este entendido y lineamiento planteado por Kelsen de que no encontraron bases teóricas para resistirse justamente a las expresiones jurídicas del nazismo. En este sentido, llega a mantenerse en el lineamiento de la democracia, el parlamentarismo, los derechos humanos respecto a cuál va a ser su aplicación. Es en este punto de que Ingo Müller señalaba justamente de que los juristas reconocieron en esa época cuán lejos ha habido la Corte Suprema del Reich en su perversión de la justicia con su mensaje fatal de que el interés del Estado está por encima del derecho. Es en este entendido que veremos que los crímenes más espantosos no eran punibles, sino que se cometían en interés del Estado, mientras que actos legales eran punibles si eran contrarios al partido. En este sentido que el profesor Rawbuch ya había advertido en 1929 esto en apoyo de la doctrina de la defensa nacional, uno podía justificar también las actividades fascistas que quisieran tratar de rescatar el estado de la fuerza desde la emergencia permanente. ¿Justamente para qué? Para la aplicación de la Constitución liberal demócrata. Más aún, de ver al capítulo de Mein Kampf de Hitler, en el cual se titula El derecho de legítima defensa y la ley habilitante de emergencia, la cual fue llamada oficialmente por Carl Schmitt justamente como la ley para remover el peligro contra el pueblo y el Reich. Por ello, justamente, el riesgo de un recurso apresurado al derecho penal como arma llega a ser evidente. El miedo y la emergencia aceleran justamente las decisiones, suavizan los abusos, promueven los errores y por ende justifica las excepciones. Por ello tenemos que ver de que el adagio necesitas non habet reglem, la necesidad no tiene ley, llega a ser tan antiguo como incorrecto, pero que llegó a ser aplicable, en el sentido de que en el siglo XVI en Europa fue rescatado por los humanistas que defendían el pensamiento de Maquiavelo y en el concepto de la razón del Estado, la frase que expresaba la justificación de las malas acciones justamente del príncipe contrarias a la moral y a la justicia perpetradas justamente con el objetivo de proteger a su reino y a sus intereses. Es en este punto de razón de Estado, veremos que Mayneck señalaba que junto al valor del bien del Estado existen, en efecto, otros valores elevados que piden también para sí una vigencia incondicionada. De ellos vamos a encontrar de que lo interesante que es la ley moral y la idea del derecho. Más aún, en el mismo bien del Estado se asegura, no solo por el poder, sino también por valores éticos y jurídicos, y en el último término, el poder que puede verse amenazado por el quebranto de modelos, valores morales y jurídicos. Es de aquí que el obrar según la razón de Estado llega a oscilar constantemente entre la luz y las tinieblas y que podía llegar a ser aprovechada en su oportunidad o llegar a ser explotada. En este punto vamos a ver de que el actuar del juez nos permitirá recordar justamente lo señalado por el profesor Rawbuch al manifestar que despreciamos a los sacerdotes que predican contra sus convicciones, pero ensalzamos al juez que en su fidelidad a la ley no deja influir por el rechazo hacia la ley que su sentimiento de justicia le provoca.
En este sentido, abstrayéndose de un sentido de justicia, se apega a la legalidad, sea esta normalmente aceptable o no, aspecto que no permite ver el punto de que todo ciudadano, consciente de su responsabilidad, tiene el derecho de oponerse a las injusticias y debe estar dispuesto a asumir las consecuencias de desobedecer justamente estas leyes injustas. Ahora, justamente en estos dilemas filosóficos, justamente ya el derecho penal hace hincapié al momento de hacer el reconocimiento y al momento de manejar las tipologías penales. ¿Cómo reconocer una ley injusta? Lo legal, lo de lo ilegal, lo justo de lo injusto, en el punto de que la lógica determina de que todo lo legal debería ser justo. Lamentablemente no es así. Muchas veces lo legal e injusto en una cita suena muy acertada al señalar que hay leyes que atentan en contra del derecho de las personas y del pueblo, indicándonos lo que es legal es lo correcto. Pero tengamos presente, la esclavitud fue legal, el holocausto fue legal. Por ello, vamos a ver de que la legalidad es una cuestión de poder, no de justicia. Es por ello que las leyes del Tercer Reich deberían volver a analizarse para que se analice y se vea los aspectos a los cuales se va haciendo referencia y cómo era el punto de aplicación respecto a la comprensión y su afectación dentro del derecho penal internacional. En ese sentido, un libro muy interesante, si lo pueden buscar, en ese lineamiento, Derecho Penal de Auschwitz, de José Vicente Paladines, en el cual vamos a poder abordar justamente cómo los pormenores dentro de la categorización y la aplicación del Código Penal alemán llegó a repercutir también a momento de hablar de la modificación y codificación de los códigos y el estatuto del Tribunal de Nuremberg. En este punto vamos a ver de que el aspecto ya comprendido por el tribunal al señalar de que nadie puede aplicar leyes que son manifiestamente injustas, Schellberger acepta ocupar el alto cargo del Ministerio de Justicia alemán y este contribuyó a legitimar un régimen sanguinario. Y si bien reconoció que el acusado hizo intentos por suavizar la aplicación de las leyes nazis, se le condenó porque no tuvo reparo en estampar su firma en sentencias aberrantes cuando el gobierno nazi le presionaba para que lo hiciera. Por ejemplo, en la sentencia donde se condenaba a muerte a un judío por acaparar huevos, o la sentencia en la que se absolvía a un policía de agredir a un judío, porque la convenio ha sido perjudicial para la moral de la policía y dentro del concepto de comunidad, de manera de que el individuo no satisfaga nada y mientras que el pueblo lo es todo. Es ahí que se utiliza el término razón de Estado para poder justificar cualquier tipo de accionar. Y en este entendido que vamos a ver que justamente el actual delimitativo de no pertenecer antes a entes internacionales llega a repercutir al momento de hablar de sanciones. Esto ya lo vamos a ver al final, analizando un poco de la coyuntura actual. En este punto vamos a ver de que en el punto en el cual que concluidos los juicios, la Organización de Naciones Unidas llega a recompilar los principios del derecho internacional reconocidos por el Tribunal de Nuremberg para que estos fueran aprobados justamente por la Asamblea General, haciéndose así de estos principios el punto de partida en la elaboración de una justicia penal internacional. En este sentido veremos que después de 4 décadas, la ONU llega a considerar que la magnitud de la guerra de la ex Yugoslavia constituía una amenaza para la paz y de la seguridad internacional, por lo que el Consejo de Seguridad adoptó la resolución 808 del 93 para la ex Yugoslavia, la cual fue un órgano independiente que no tuvo sujeto de ninguna autoridad o control por parte del Consejo de Seguridad. En este punto veremos de que el tribunal se limitó a aplicar las normas de derecho humanitario internacional vigentes, sin desarrollarlas ni crear un tribunal penal internacional. Es por ello de que en 1994 los conflictos entre Hutus y Tutsis llegó a la magnitud
hasta que el Consejo de Seguridad estableció que, al igual que en ex Yugoslavia, la situación en Ruanda constituía una amenaza para la paz y la seguridad internacional, por lo que optó por la creación de un Tribunal Penal Internacional, que también sirvió para aplicar medidas tales como el embargo de armas, la disposición de más de 5.500 efectivos, una operación humanitaria multinacional. ¿Para qué? Para la protección de personas desplazadas y refugios y civiles en inminente peligro. Estas medidas llegan a tomarse en conformidad del capítulo 7 de la Carta de las Naciones Unidas. Pero sin embargo, vamos a ver lo que llega a señalar el secretario general el secretario general de las Naciones Unidas, Boutros Ghali, señalaba de que el tribunal gozaba de completa independencia del Estado de Ruanda y de cualquier otro. Esto incluyendo su órgano creador, el Consejo de Seguridad. Pero el establecimiento del tribunal, vamos a ver, llegaba a afectar en el sentido justamente del aseguramiento del establecimiento rápido y expedito del tribunal. Pero estos antecedentes llegaban a generar, hace unos casi 50 años atrás, de que las Naciones Unidas se planteara el tema de establecer una Corte Penal Internacional para justamente juzgar crímenes atroces del derecho internacional humanitario. Esto en 1989. En este punto es cuando se llega a celebrar justamente la Asamblea General Extraordinaria sobre el narcotráfico y la delegación de Trinidad y Tobago. Porque en este punto vamos a ver que la Asamblea General se encomendará a la Comisión del Derecho Internacional la preparación justamente para adhesión de un proyecto de estatuto que llegaría a materializarse con la firma del Estatuto de Roma de 1998 y la entrada en vigencia justamente data de la Corte Penal Internacional. Para poder entender un poco más los pormenores de lo que llegó a significar justamente el caso de los juicios de Nuremberg, su repercusión dentro de los antecedentes, dentro del derecho penal internacional, este fue un caso que agarró y que nos dejó justamente para la experiencia, el famoso estándar Yamashita. Vamos a ver de que Yamashita llega a generar, llega a repercutir justamente por la masacre de Manila, el cual fue uno de los mayores crímenes junto a la matanza de Nanking en China de 1937. Y estos que llegaron a ser cometidos por el ejército imperial japonés. Las víctimas fueron más de 100.000 filipinos, quienes llegaron a perecer en el transcurso justamente de la batalla de Manila. Y entre el 3 de febrero al 3 de marzo del 45, casi al finalizar ya la Segunda Guerra Mundial. Es en este punto de que el jefe, a cargo del ejército nipón en Manila, el general Tomoyuki Yamashita, fue juzgado por un tribunal militar estadounidense y condenado a muerte, y en ese entendido veremos que Yamashita fue ahorcado el 23 de febrero de 1946. Es en este punto de que a partir del juicio militar que surgió el estándar Yamashita, también conocido como la responsabilidad del mando. Y ahí vamos a ver la responsabilidad por omisión del jefe militar y del superior civil, o la omisión es del superior civil. Entenderemos al estándar Yamashita en una forma de autoría criminal que se aplica en derecho penal internacional. Se trata de una forma omisiva según la cual el agente, dada su posición de mando, conoce los hechos delictivos cometidos por sus subordinados, debiendo emplear medidas preventivas a la comisión del delito o justamente imponerles un castigo, una sanción. Y en este caso, sea difícil de aplicar las medidas preventivas y punitivas, el autor deberá poner el asunto en conocimiento de la autoridad competente para que pueda llevarse esto en el criterio del Tribunal Militar Americano. El estándar Yamashita cumplía un papel trascendente justamente en los principios de la jurisprudencia penal internacional y en el entendido del derecho penal,
lo que llega a pasar y que llega a repercutir justamente con lo parecido con el caso Eichmann, en donde a partir de este punto de Eichmann sale el desarrollo del famoso juicio creado por Klaus Roxin, en el cual señala de que pudo elaborar la teoría de la imputación conocida como autoría mediata en aparatos organizados de poder. En este punto vamos a ver que el estándar Yamashita fue a Tomoyuki Yamashita el punto de autoría mediata, y esta fue adoptada justamente por Adolf Eichmann. Solo que a diferencia justamente de la otra causa penal, el criterio de imputación estándar Yamashita presupone una conducta omisiva, no omisiva, comisiva. Por ello, su equivalente en el ámbito jurídico penal es omisión por comisión. Y dicha conducta omisiva exige la realización de determinadas medidas para con los subordinados y en el sentido de preventivos y punitivos. En este punto vamos a ver de que no siempre los mandos militares van a poder supervisar y controlar a todos y cada uno de los actos de los subordinados, pero también es verdad que frente a los desmanes vandálicos y saqueos, violaciones perpetrados por soldados, no cabe espíritu de cuerpo alguno para no menguar la popularidad del superior a cargo o la moral de la tropa, sino imponer las debidas sanciones a los responsables y pagar reparaciones civiles a las víctimas. En este sentido, vamos a ver, y es un antecedente forzoso justamente ver el caso de Adolf Eichmann. Justamente los que han tenido oportunidad han debido ver no es el gran golpe, la secuestro, si no me equivoco. Está basado justamente en este caso del Mossad y el caso de Eichmann. En 1932, Adolf Eichmann se unió al partido nazi y a la SS. El papel de Eichmann era determinar el destino de los judíos europeos, y se hizo evidente que en 1938, ya que tras la anexión de Austria, se convirtió en el comandante del Centro para la Emigración Judía. Inicialmente esto en Viena y posteriormente siendo trasladado a Praga y Berlín. Eichmann participó en programas de emigración de amplia base como el Plan Nisco del 39 al 40, el Plan Madagascar del 40 al 42, y después de que esta línea política finalmente iba a devenir en un plan real de asesinato, Eichmann cambió las líneas de su trabajo, en consecuencia que se convirtió en el principal administrador y organización de la planificación lógica a gran escala que requería la llamada solución final, cuyo proceso de asesinato comenzaba con una orden de su oficina para ejecutar a hombres judíos serbios. Más tarde asistió a la conferencia Wannsee en enero de 1942 y al momento de revisar las actas escritas a manos del propio Eichmann, las cuales están plagadas de términos nazis confusos y engañosos, en ese protocolo Eichmann juntó papel dominante y tangible, alineando por una búsqueda de la perfección y determinar férrea, sobre todo en la vigencia negativa a comprometerse. En este punto vamos a ver de que, insatisfecho justamente Eichmann con el puesto que se le había sido asignada en la oficina de Berlín, llega a ser justamente asignado en Berlín, en la sección 4B4. Llegaba a ser un departamento de la oficina principal de la ciudad de Reich, y Eichmann llevó a cabo personalmente numerosas inspecciones a varios sitios de exterminio, incluyendo justamente en este Auschwitz. Y es allí donde estuvo en estrecho contacto con el comandante del campo, Rudolf Höss, involucrándose en todos los detalles del proceso de asesinato. En este punto veremos que justamente durante la primavera y principios del verano de 1944, Eichmann, al momento de estar decidido de enviar a los judíos de Hungría, incluida esto Budapest, a los crematorios de Auschwitz a toda costa, se tiene que Eichmann impulsaba con todo su poder justamente para poder agarrar y dirigir que salgan justamente los trenes. En este punto vamos a ver de que en 1944, antes de que Adolf Eichmann pudiera
completar la deportación de los judíos de Budapest, y unos días antes de que la capital de húngara llegara a caer ante el ejército rojo, regresó rápidamente a Alemania y en este punto vamos a ver de que Eichmann, poco después de ser detenido por los estadounidenses, fue atrapado, enmascarado bajo el nombre de Otto Eichmann. Después de huir al campo de detención estadounidense en 1946, llega a esconderse en una granja durante unos meses para vivir en la zona de ocupación británica, bajo la identidad prestada de Otto Heininger. Y junto a estos muchos criminales nazis, en 1950 se llegaba a conseguir un certificado de indulgencia que lo brindaba la Iglesia Católica, lo cual le permitió navegar clandestinamente a Italia y de ahí a Argentina, con la falsa identidad de Ricardo Clement. Es en este momento que Argentina se había convertido en un refugio seguro para miles de criminales nazis que llegaron por lo que se conoce como la Ruta de las Ratas, bajo su nombre falso. Es así que Eichmann llegó a trabajar en el taller de la compañía automovilística Mercedes-Benz y justamente en 1952 se le llegan a unir su esposa y sus hijos. Para esto, ya los agentes del Mossad, que es el servicio de inteligencia de Israel para el exterior, ya iniciaron una cacería que finalizó con la captura de Eichmann en el 11 de mayo de 1960. Fritz Bauer, el fiscal general del estado de Hesse, en Alemania Occidental, que era judío, actuando fuera de su papel formal por temor a que la acción oficial pudiera frustrar el éxito de la operación, transmitió al gobierno israelí información sobre el paradero de Eichmann. En este punto vamos a ver de que Lothar Hermann, un sobreviviente del Holocausto, nacido en Alemania, que justamente había emigrado a Argentina, incitó al Mossad a tomar medidas sobre la base de información particular que creí que era creíble y basada a través de justamente la hija de que tenía vínculos justamente con los hijos de Eichmann. En este punto se tuvo presente la vigorosa actividad del cazador de nazis Sigmund Wiesenthal y el agente del Mossad Damus Diamant, quien ideó una fotografía del retrato de Eichmann en los años de guerra. Cada uno preparó el camino para que el Mossad planifique y ejecute y realice justamente el secuestro. El equipo de arranque incluía justamente a Rafael Eitan, Peter Malkin, Vijaroni y Moshe Tabor, quienes habían agarrado y habían aceptado, si bien se encontraban retiradas algunas personas del Mossad, pero fueron llamadas para cumplir tales acciones. Es en este punto de que la operación se llevó a cabo bajo el mando del jefe del Mossad, de Isel Harel. Es en este punto que con el respaldo del primer ministro, después de se viaja hasta Argentina, se alquila, se prepara justamente la captura y justamente se da de que Eichmann llega justamente a ser aprehendido, inmediatamente llega a ser trasladado a la casa donde firma una confesión en la cual confiesa y reconoce que él se llama Adolf Eichmann, inmediatamente llega a ser trasladado, subido a un auto y directamente al avión. 2 días después de la llegada de Eichmann a Israel, exactamente el 23 de mayo de 1960, el primer ministro David Ben subió al podio de Knesset, que es el parlamento israelí, para proclamar que Eichmann había sido capturado y estaba en Israel. La noticia sorprendió tanto a la opinión pública de Israel como a todo el mundo. En este punto veremos de que los meses posteriores al secuestro estuvieron marcados por un severo conflicto diplomático entre Israel y Argentina, y es último quejándose ante la comunidad internacional y el Consejo de la Seguridad Nacional de la ONU. Justamente sobre qué, sobre los ataques de violación a su soberanía. De manera posterior iremos avanzando en el desarrollo de conceptos en el momento de ver de que la primera sesión del Tribunal de Distrito en el caso 40 quebrado 61 del 11 de abril en la sala Bethlehem de Jerusalén, el juicio finalizó el 15 de diciembre de 1961 con la lectura del veredicto, justamente para poder agarrar, en el cual llegó a agarrar y Adolf Eichmann llegó a ser declarado culpable
en la mayoría de los cargos de la acusación y llegando a ser sentenciado con la pena de muerte. El comienzo del juicio estuvo presidido por largos meses de preparación exhaustiva. La policía israelí llegó a crear una unidad especial, la Oficina 06, esto con el fin de reunir los documentos pertinentes, seleccionando testigos y preparándolos para dar su testimonio. Y en este punto vamos a ver de que la línea de enjuiciamiento y descubrimiento en varios asuntos legales respecto a lo que tenían que agarrar y cómo se iba a responder, ya que se tenía quejas y presiones del extranjero, por lo que había agarrado y más aún de Argentina, por el tema de territorio y justamente de que no podían ellos agarrar y entrar y realizar actuaciones policiales sin tener autorización. Es en este sentido de que llegaron dentro de su proceso a seleccionarse 1.600 documentos, la mayoría de estos firmados por el propio Eichmann, y asimismo se preparó una lista de 108 testigos sobrevivientes, así como otros testigos expertos, historiadores y académicos expertos en la materia, los cuales agarraron y justamente ya preparaban y siendo estos letrados recordaban con gran sorpresa justamente los hechos que habían pasado mientras se encontraban recluidos dentro de los campos nazis. En este punto veremos de que la defensa no llegó a imputar los hechos ocurridos en la actuación, sino que opta por minimizar la responsabilidad de los acusados por crímenes de guerra nazi, en el entendido y justamente señalando de que no podían agarrar y de que no podían manejarse como un simple engranaje. Ellos manejaban de que el acusado era un pequeño engranaje en todo el aparato estatal, sin la influencia y planificación de operación de una máquina de asesinato. Y esta línea de defensa enfatizó la incapacidad de jerarquía de Eichmann para desafiar las instrucciones de sus superiores. Y el hecho de que fueran los jefes del régimen nazi colocaban en un lugar a Eichmann de quienes adoptaron decisiones penales decisivas sin mayor objeción. Es en ese sentido de que al momento de hablar de este lineamiento y empezamos a hablar justamente en el manejo de grados de autoría y participación, el grado de concepto de crimen de humanidad, cómo se llega a aplicar para cada una de las aplicaciones dentro de la Corte Penal Internacional. En este punto se tiene que ir viendo la aplicación y los contextos, grados de participación y autoría criminal respecto al derecho penal internacional y a lo que respecta al estatuto de la Corte Penal Internacional. En ese sentido vamos a agarrar y vamos a ir viendo de que si hacemos un repaso mayor a lo que podría ser el proceso de Eichmann, llega a ser comprendido de que llegó a generar muchos problemas y muchos cuestionantes justamente su enjuiciamiento. Pero llegaba a ser uno de los antecedentes de lo que actualmente conocemos como el Estatuto de Roma y como la Corte Penal Internacional. Si bien Nuremberg tuvo muchos problemas, primero que todo, que cuando crearon el Estatuto de Nuremberg, los 4 fiscales lo redactaron y después los mismos 4 personajes redactaron la acusación y luego 2 de ellos fueron promovidos. El fiscal ruso se convirtió en el juez ruso, el fiscal francés se convirtió en el juez alterno al juez francés. Había una mezcla de roles, donde el fiscal también pasaba a ser juez, lo que era muy cuestionable en este punto. No solo eso, sino que las normas de procedimiento eran 4 páginas y en comparación con los cientos de páginas de detalladas reglas del debido proceso que tienen los modernos tribunales internacionales, también veremos de que la Corte de Apelaciones, en la decisión de los jueces, era el veredicto final. Y había una cláusula en el Estatuto de Nuremberg, justamente, que decía que los acusados no podían alegar que los jueces eran parciales, ni pedir una remoción por ningún motivo. Por último, tenemos que ver que la evidencia que llegó a presentarse no siempre fue evidencia que sería aceptada en las cortes de los mismos países que estaban siendo enjuiciados estos acusados, como cientos de miles de declaraciones no firmadas. O sea, no sabemos quién había agarrado y quiénes habían señalado o vertido tales testimonios. Está en este punto de que Nuremberg tuvo sus momentos de críticas, pero al mismo tiempo Nuremberg crea un inmenso legado respecto de lo que es el derecho penal internacional. En este sentido vamos a ver de que en Nuremberg no se enjuiciaba a nadie por cosas que hubiera hecho
en su propio país. El derecho internacional solo tenía que ver con relaciones entre estados y responsabilidad de los estados. Es en este punto que un individuo que cometa crímenes de guerra o crímenes contra la humanidad o el crimen de hacer guerra agresiva podía ser declarado personalmente responsable individualmente y podía ser enjuiciado en cualquier país por lo que se llama la jurisdicción universal o por una corte internacional. No solo eso, sino que la ley doméstica no imponga una pena o no diga que algo es un crimen o no es una defensa. Todos estos individuos dijeron justamente en Nuremberg que solo habían aplicado la ley. En ese sentido, los jueces señalaran que no habían hecho leyes, sino que también las habían implementado. En este punto veremos de que en Nuremberg eso no fue una defensa. Además, el hecho de que fueran jefes de Estado no los exculpaba de la responsabilidad penal individual. Un hecho importante justamente es el que se le aplicó a Hermann Göring. Göring, que fue el último jefe del Estado penal alemán nazi y que también se ha aplicado recientemente a los líderes como Charles Taylor y demás, y otros que eran jefes de Estado cuando cometieron atrocidades o conceptos que vayan en contra de los derechos humanos. Es en ese sentido de que ya se está empezando a ver la reflexión y justamente los avances de la aplicación y no resguardo normativo. En este punto vamos a ver de que lo más importante de haber actuado obedeciendo órdenes de que no se aceptó como defensa, no podía ser aplicado y en el entendido de que no puedes salvarte si cometiste crímenes internacionales diciendo de que solamente podías cumplir órdenes, porque si aplicamos los principios que surgieron en Nuremberg, llegaban a ser una controversia actual. En este sentido, vamos a ver justamente de que al momento de ver de que si los abogados tenían la misma responsabilidad que se les agarró y que se les llegó a aplicar por la comisión de los hechos, vamos a ver que en el caso de Alstalder, ante el tribunal de Nuremberg, hay quienes debaten esto de arriba para abajo. Muchos piensan que el presidente de Nuremberg si se aplica aquí, y de hecho, varios países han emitido acusaciones bajo la jurisdicción universal para los autores de los memorandos de tortura de la Casa Blanca. Después de Nuremberg, hubo la idea de que se crearía un tribunal penal internacional permanente, pero llega la Guerra Fría. Años después de Nuremberg se convierten en lo que era una era dorada de la impunidad. Primero estuvo Joseph Stalin, el líder soviético, que mató en sus filas cerca de 20 millones de personas, que eran opositores, que eran políticos a su régimen, y nadie movió un dedo, nadie gritó internacionalmente diciendo que debía ser declarado responsable en base al presidente de Nuremberg. De hecho, cuando un par de años después, en 1948, negociaron la convención sobre el genocidio que convirtió el genocidio en internet, en crimen, perdón, es que Joseph Stalin y su delegación pusieron una cláusula que dice que no se aplica genocidio cuando un líder mata a sus rivales políticos. Es en este punto de que también se encuentra sesgada las decisiones que se habían tomado dentro del Estatuto de Nuremberg, porque también hacían sus propias modificaciones respecto a sus conveniencias. Estamos viendo todo lo que está. Y es en este punto de que cuando mata rivales de una diferente nacionalidad, raza o religión, y la razón por la que lo hicieron es que no querían estar sujetos a crimen internacional del genocidio, es que surgió del presidente de Nuremberg. Y el resto del mundo durante la Guerra Fría, querían que la Unión Soviética y la mitad del mundo que la respaldaba se adhiera a ese trabajo y por tanto aceptaran eso. Y lo que hasta hoy es el genocidio que no se aplica a crímenes contra rivales políticos. En este punto vamos a ver el régimen de Pol Pot. En este punto vamos a ver de que los famosos campos de la muerte donde asesinaron a 1 millón de camboyanos y nadie hizo nada. Luego vino Idi Amin en Uganda, que mató cerca de la mitad de población y nadie movió un dedo, nadie decía nada.
Más recientemente, a fines de 1980, el líder de Irak, Saddam Hussein, llegó a matar a millones de kurdos en el norte de su país, usando armas químicas y nadie hizo nada. En este punto vamos a ver de que fue una época triste para el derecho internacional. De hecho, el Alto Comisionado de Derechos Humanos en su época señalaba de que una persona tenía más probabilidad de ser enjuiciada por matar a 1 o 10 personas que por matar a 100,000 o 1,000,000 de personas. Este punto llegaba a ser coherente, pero esos días terminarían justamente en 1993, cuando el genocidio regresa justamente a Europa por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial y la comunidad internacional la llega a desempolvar el viejo estatuto de Nuremberg y crean el primer tribunal internacional. Y desde entonces, el tribunal de Yugoslavia, un año después, después de eso, tenemos las atrocidades de Ruanda, donde los Hutus llegan a matar de 800,000 tutsis. Es allí el estatuto del tribunal de Yugoslavia que llega a aplicarse a Ruanda. De manera posterior veremos de que un par de años después hubo atrocidades en Sierra Leona y de nuevo la comunidad internacional crea un nuevo tribunal en 2002 para lidiar con eso. Un tribunal que termina condenando al líder de la vecina Liberia, Charles Taylor, pero por último las autoridades de Camboya alcanzan a los miembros del Khmer Rouge y en 2006 se establece un tribunal internacional para enjuiciarlos también, con la creación de todos estos tribunales. Llega una nueva era, una nueva responsabilidad y en este medio del mundo que dice negociar una corte penal internacional, pero de carácter permanente. Pensando en el enfoque ad hoc, era muy costoso, consistía mucho tiempo y era políticamente difícil. Es en este sentido de que deciden instalarse y proceder a la Haya, la cual fuera responsable de juzgar todas las atrocidades. Ahora, todas las negociaciones tuvieron éxito respecto a la Corte Penal Internacional como una nueva institución, pero en este sentido vamos a ver de que la Corte fue un punto sujeto de negociaciones y compromisos. Es en este punto de que vamos a ver de que al momento de hablar de que los crímenes bajo jurisdicción serían crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad y genocidio respecto a las nuevas modificaciones del Código Penal Internacional, los cuales han sido traducidos del Estatuto de Nuremberg y que dejaron fuera al crimen de agresión. Ahora vamos a ver que, pasado el tiempo, hay que notar que otros crímenes como el terrorismo ya no se ven incluidos. La piratería no está incluido dentro de la jurisdicción del tribunal, que no tiene jurisdicción sobre todo el mundo. Hace falta que el país, justamente donde ocurrieron las atrocidades, haya ratificado el estatuto de la Corte Penal Internacional, de la Corte Internacional de Justicia, o que el país cuyo nacionales hayan perpetrado atrocidades sea parte de dicho estatuto. Una tercera opción es que si ni el país que cometió las atrocidades ni los nacionales son parte, el Consejo de Seguridad puede referir el caso adoptando una resolución. Esto en base al capítulo 7, el cual se exige del consentimiento de 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Algo que llega a ser muy difícil, pero no imposible de lograr. Otro acuerdo de la forma de parte del nuevo estatuto de la Corte Penal Internacional es que es una corte de último recurso. Solo puede ejercer jurisdicción si las cortes domésticas donde estaba el perpetrador no pudieran o no quisieran enjuiciarlo, en lo que se llama principio de complementariedad. Muchos países terminaron firmando y ratificando el estatuto y los firmantes son los que van a aparecer dentro del coso como indicación y de reconocimiento de aplicación del tratado. Este es un punto muy importante para recordar si alguien tiene la pregunta de que por qué no se enjuicia o si se podría enjuiciar justamente a Putin. Vemos que tiene que existir una ratificación firmada por los países a fin de poder pertenecer. En este punto vamos a ver que 122 países son parte de la Corte Penal Internacional, pero sin embargo Estados Unidos, Rusia, que firmaron el estatuto, sí firman el estatuto, pero no lo llegan a ratificar. Es en este punto que China no ha hecho ni lo uno ni lo otro. Otros países del Medio Oriente y del Asia también han decidido quedarse fuera. Una de las primeras y más importantes
importaciones y acciones de la Corte Penal Internacional para demostrar su poder y su rol como institución real política en el sistema de poder internacional fue la de, en su momento llegó a acusar a Muammar Gaddafi de Libia. Libia no era parte del estatuto de la Corte Penal Internacional, por lo que en este caso era donde el Consejo de Seguridad votó para referir el caso Libia a la Corte. Después de que Gaddafi fue acusado, se le dio a los gobiernos aliados la cobertura política para lanzar ataques aéreos por razones humanitarias y en definitiva los ataques aéreos con una coalición lograron que cayera el régimen de Gaddafi y de que llegara a morir. Su hijo llegó a ser enjuiciado en Libia y la Corte Penal acusó a varios líderes de este régimen y otros, y sin embargo, que han escapado de la justicia. Y no obstante, los esfuerzos de la Corte Penal Internacional para llevarlos a La Haya, uno de los más importantes es el de Joseph Kony, el líder del ejército de resistencia del Señor, que llegó y que estaba aterrorizando a Uganda, y que ha secuestrado y ha capturado, y que se tenían las cifras todavía hace unos 5 años atrás, que habían capturado a más de 60,000 niños en los últimos 20 años, convirtiéndolos en soldados niños y en concubinas. Y también está al-Bashir. En el caso del que fue al-Bashir, presidente de Sudán, que había sido acusado por la Corte Penal Internacional por el crimen del genocidio, por lo que sucedido en el Sudán, particularmente en Darfur, quien no había sido en su momento juzgado y sancionado. En este punto vamos a ver de que cada cierto tiempo se realiza visitas a diferentes países y hasta ahora nadie movió un dedo para mover justicia en esos sentidos. En el Congo vamos a ver que existen varios líderes que siguen escapando de la justicia, como en el caso de Bosco Taganda, el cual, que a pesar de la Corte Penal Internacional nos lleva a preguntar la aplicación de estos casos de incorporación de justicia o de evasión de justicia, porque no llega a hacer nada, sino más bien genera mayor represión, es que la Corte Penal Internacional nos va a decir, si para países como Estados Unidos, China y Rusia, que no han ratificado el estatuto, sería interesante hacerlo, la razón por la que podrían hacerlo sería que la ratificación del estatuto respaldaría el concepto de paz a través de justicia. Sería un importante gesto simbólico, sería el lazo de todos individuales que cometen atrocidades. De ahí nadie puede preguntar cómo hizo Hitler, que quién recuerda la suerte de los armenios, o de los judíos, o de los bosnios, de los tutsis, de los camboyanos, de Ruanda, digamos. Entonces, este sería un gesto simbólico que podría generar gran punto de repercusión. Es en este punto de que vamos a ir viendo de que dentro de los comienzos, para ir terminando, de la Corte Penal Internacional, la administración de Bush en su momento literalmente llegó a declarar como una guerra llegó a declarar una guerra prácticamente a la Corte Penal Internacional y aprobó una ley llamada la Ley de Invasión de La Haya, como la llamaremos los demás países, o la Ley de Protección de los Miembros Americanos de Servicio, como ellos la llamaron. Los redactores, incluyendo a James Helms, señalaban de que la ley que cualquiera del país que ratificara el estatuto de la Corte Penal Internacional perdería toda ayuda financiera de Estados Unidos. Desafortunadamente, como el viejo cuento de Armideño, llamado como conocemos del Grinch, teníamos a alguien siempre que tenía que oponerse justamente a una incorporación internacional. Pero Estados Unidos llegó a fallar miserablemente en ese intento de impedir que los países ratificaran la Corte Penal Internacional, misma que fue ratificada por cada vez más países, llegando a ser más de 122 países dentro del mundo, y es así, que Estados Unidos no puede impedir la llegada a la Corte Penal Internacional, pero sí se perjudica los esfuerzos de Estados Unidos entre lugares como Latinoamérica, donde se corta la ayuda, esfuerzo y demás esfuerzos contra la droga, porque uno u otro de los países latinoamericanos llegan a ratificarse dentro de la Corte Penal Internacional. Es en este sentido de que empezamos a agarrar y se empieza a ver de que todos los países no siempre apoyan y están de acuerdo
dentro de una codificación internacional. El término de codificación internacional está referida justamente a lo que señalaría en un comienzo justamente Luigi Ferrajoli al momento de hablar de una normatización internacional. Una normativa que llegue a abarcar todos los sentidos del conocimiento, de la aplicación de la justicia, a efecto de generar justamente un sistema universal que permita las acciones en cualquier parte del mundo por todo tipo de personas y que justamente existe una normativa específica que rija la totalidad. Como lo mismo señala Luigi Ferrajoli, el derecho penal internacional para todos los casos penales dentro de ciertos tipos penales específicos. Es en ese sentido de que se va acordando y se va generando lineamientos más abiertos respecto a lo que va a ser el devenir y los nuevos puntos de filosofía respecto al derecho penal internacional. Dentro de, y más aún, si vemos de que Luigi Ferrajoli empieza a encaminar sus estudios actualmente a lo que va a ser y qué es el derecho penal internacional, sus futuras y prospecciones, justamente de que este último se estuvo manejando mucho en este sentido y en las últimas obras publicadas por Luigi Ferrajoli. Ahora, en ese sentido, para ir terminando la presente, siendo que nos hemos pasado el tiempo, vamos a ver que la sentencia de Nuremberg descansa en este respecto sobre una idea de fuerza, la de la supremacía del derecho internacional sobre las del derecho interno. El derecho internacional no solo impone apremios a los estados, obliga directamente a los individuos, quienes deben respetar sus imperativos sin poder atrincherarse tras la excusa tradicional, pero cómoda, de la obediencia a las prescripciones del orden interno. El placer extensivo al imperio del derecho internacional, a los actos individuales, a trasladar al individuo a la esfera estrecha de la soberanía de los estados, al amplio círculo de la sociedad internacional. Tal es el camino que el tribunal de Nuremberg justamente ha pasado. Para terminar en un lineamiento mucho más específico. En este mismo punto tenemos que ver que estos puntos deben ser evaluados en su aplicación, siendo que estas teorías van encontrando nuevas justificaciones para su aplicación, más aún cuando hablamos del derecho penal del enemigo como puerta justificativa para acciones que llegan a ser reprochables. Es por ello de que existen hechos que quedan grabados en la memoria de la historia, hechos que debemos obligar a recordar aquello que no podemos olvidar, porque si nos permitimos olvidar los hitos históricos que han conformado toda la normativa del derecho penal internacional, no vamos a poder ver cuando estos hechos nuevamente se repitan, siendo de que cuando la ley es injusta y lo justo nos llega a costar la vida, se pone en duda de qué lado estamos de la historia. Este tema nos ha permitido ver justamente, hacer un repaso de la historia del derecho penal internacional. Se puede hablar más de los puntos limitativos, elementos, componentes, tipos de grado de autoría, participación. Esos ya son elementos y herramientas que se manejan dentro del derecho penal internacional. Pero esto no nos elimina y no nos quita de que para que podamos comprender el derecho penal internacional tenemos que agarrar y tenemos que remitirnos al punto histórico para poder determinar y para poder encontrar el punto de razonamiento del justificativo justamente de estos puntos normativos, de lo que es el derecho penal internacional, del por qué viene y por qué está regido y cómo tiene que regirse y qué es lo que está pasando y qué es lo que puede pasar. Si tienen preguntas, alguna consulta, estoy abierto para sus preguntas o consultas. Tenemos, ¿quién levantó primero? Juan José Márquez. Doctor, de verdad, buena la ponencia, de verdad, muy buena la intervención. Sí, habían levantado la mano el doctor, ya digo, por aquí habían hecho. Siams, creo que lo tengo abierto. Aquí había una persona que había levantado la mano, pero se salió. Por lo menos está aquí el doctor Gerardo Criminológico, que dice excelentes exposiciones. Por aquí también dice Unión Internacional por los Derechos de Todos. Hace presente mi nombre completo es Francisco. Un saludo desde México. Saludo de Venezuela para México. Y está el doctor Luis Alfonso Calderón Arriaga. Doctor, tiene la palabra. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos. Aquí soy el licenciado.
aquí de la Ciudad de México, México, licenciado